Bien. Buenos días. Bien. Yo tengo el placer de presentar a nuestro conferenciante invitado de esta quincena jornada. Realmente es un gusto poder hacerlo. Es una persona que cuando pensamos en el tema y luego pensando a quién podíamos invitar, pues teníamos claro que tenía que ser él. Tenía que ser Antonio López Peláez, doctor en filosofía y en sociología, especializado en trabajo social. Ahora comentaré brevemente su extenso currículum para que veamos que era la persona indicada y que sin duda nos hará reflexionar en este tema que hemos escogido. Él es catedrático desde 2010 en Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Tiene experiencia en muchos campos. Yo mencionaré algunos. En gestión, tanto en la UNED como en entidades internacionales vinculadas al trabajo social. Menciono algunas de ellas. La International Council of Social Welfare, del cual es director ejecutivo desde 2020. La International Council of Social Welfare, también junto con la la Federación Internacional de Trabajo Social. También tiene una carrera académica que a los que estamos empezando nos anima a seguirla. Tiene 5 sexenios de investigación, más de 170 publicaciones científicas en diferentes revistas nacionales e internacionales, por ejemplo, en la Social Work Education, Journal of Social Work Practice, International Journal of Social Work, Cuadernos de Trabajo Social. Bueno, si después alguien está interesada, todas sus publicaciones se pueden consultar en Google Scholar o en Dialnet. Ha participado en diferentes y numerosos proyectos de investigación. Actualmente sus temas generales de investigación están centrados en el trabajo social digital, que entiendo que nos compartirá un poco hoy de ello, la innovación en los servicios sociales, que es el tema central también, el trabajo social internacional, y actualmente es miembro de un proyecto europeo que, bueno, por las siglas, en español quiere decir Innovación en Respuestas Humanitarias, que precisamente en el contexto actual cada vez más se ve la relevancia de este. También ha trabajado en temas sobre intervención social con colectivos vulnerables, con jóvenes, la transformación de la intervención social en el contexto digital, estrategias educativas, en fin, su trayectoria refleja un claro compromiso con la inclusión social, con el trabajo social y con la ética. Además, por si no fuera suficiente, es director de la Cátedra Universidad de Empresa de Innovación en Servicios Sociales y Dependencia y también de la Cátedra Universidad de Empresa en Innovación Social. Es patrono de la Fundación Abracadabra, Magos Solidarios, que desarrolla actividades mágicas en todos los hospitales infantiles de España. Como que con lo que decía el vicerrector, es también parte del trabajo social es hacer magia, ya nos contará un poco de ello si cabe, ¿no? Y por último, forma parte, esto es lo más reciente, de la mesa de expertos para diseñar el sistema de bienestar posterior al COVID en la ciudad de Vélez, Málaga y en la ciudad de Madrid. Está muy implicado en estas transformaciones y en estos contextos de cambio. Y bueno, creo que, dicho lo dicho, era la persona indicada para estar hoy con nosotros. Le dejo la palabra y luego tendremos la oportunidad de intercambiar, comentar. Los animo a que participemos y aprovechemos la experiencia del doctor López Peláez. Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Esto? ¿Tema? Ahí está, ahora. ¿Quito esto? Hola, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, me oís. Vale, ¿me pones la...? Sí, ahora lo pongo. Bueno, pues nada, yo lo primero, me voy a quitar la mascarilla porque creo que es legal, ¿no? Lo primero, deciros que no me he traído ningún truco de magia, se me ha olvidado. Se me ha olvidado, pero la próxima vez os lo prometo, porque esta fundación la creamos hace 14 años, porque mi hija pequeña tuvo un accidente y vimos que solamente había la Fundación Teodora llevando actividades con payasos en los hospitales, y las actividades de magia son muy divertidas. A los que os gusta la magia, pues Jorge Blas es uno de los principales patronos y bueno, llevamos magia gratuitamente a todos los hospitales infantiles de España. Bueno, lo primero que quería hacer era
darle las gracias a la organización, desde la base, a Victoria, a Claudia, hasta el departamento y la facultad por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. Y bueno, pues voy a intentar contaros un poco el tema, como tenéis aquí, de la innovación, la digitalización y la atención integral a la persona, partiendo de la base de que el objeto del trabajo social son las personas en situación, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, quería contaros primero un poquito, para contextualizar lo que, como la transparencia, la exponencia la tenéis, quería contaros primero un poquito la situación en la que yo me encuentro y por qué tengo esta visión de los servicios sociales, ¿no? En primer lugar, estamos celebrando el Día Mundial del Trabajo Social. Desde hace 40 años, el Día Mundial del Trabajo Social lo deciden 3 organizaciones. En trabajo social siempre nos ha encantado, como en esta sala, juntarnos, trabajar en equipo. Entonces, en 1928, hace ya 100 años casi, se organizan en un congreso, del primer Congreso Mundial de Trabajo Social, se organizan las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, se organizan para crear 3 grandes organizaciones. La primera es la Organización Internacional del Trabajo Social, que lo que busca es defender las condiciones laborales ya en 1928 de las trabajadoras y los trabajadores sociales. La segunda es la Asociación de Escuelas para formar bien e institucionalizar en la universidad esa nueva línea de trabajo y especialización profesional a la vez en 1928. Y la tercera es la de la que yo soy director ejecutivo mundial, que es la International Council of Social Welfare, que es, en español se dice, la Asociación Internacional de Concilios de Bienestar Social, que agrupa a todas las ONGs del mundo por países y que lo que hace es trabajar para situar en la agenda pública los problemas del bienestar social. Es decir, que desde 1928, en un día como hoy, el Día Mundial de Trabajo Social, lo que hacemos es organizarnos para defender la profesión, para defender la formación y para aplicarlo en el ámbito profesional. 3 grandes organizaciones. Estas 3 grandes organizaciones cada año deciden el lema, que el de este año es Ubuntu, que no, un mundo ecosocial, que nadie quede atrás, tanto para todos como en el ámbito de Naciones Unidas, que también tiene un día específico, una sesión específica que este año ha estado basada en algo que con la guerra de Ucrania es evidente, que es la seguridad alimentaria. Entonces, las 3 grandes organizaciones nos ponemos siempre de acuerdo, un año vista, ya estamos hablando ahora del lema del año que viene, para movilizarnos todos y poner en la agenda pública los debates que articulan la profesión, la educación para la profesión y la intervención social de los profesionales y las profesionales. ¿De acuerdo? O sea que para mí es un honor estar aquí hoy porque después de haber diseñado hace un año el Día Mundial del Trabajo Social con mis colegas y después resulta que lo puedo celebrar con vosotros, pues para mí es una gran satisfacción. Muchísimas gracias por invitarme. Bien, dicho esto, yo quería avanzar desde esta perspectiva en cuáles son los retos desde mi punto de vista, que estamos afrontando, ¿no? Unos retos que han cambiado completamente en función de la COVID. Yo creo que hay 3 grandes... No sé si es muy... A mí me parece que el siglo XXI realmente ha empezado con la COVID. Yo creo que antes, las 2 décadas anteriores, las lógicas, incluso las geopolíticas y las guerras que ha habido, han respondido al patrón del siglo XX. Pero el COVID introduce algo totalmente distinto, que es una crisis completa del modelo de globalización, del modelo de prestación de servicios, de la cadena de suministros, a la vez que genera una pandemia en todos los sitios a la vez, que afecta a todo el mundo a la vez, y eso provoca una respuesta y un cambio en las prioridades de toda la población. Entonces ha cambiado realmente, desde mi punto de vista es un cambio, empezamos el siglo XXI para mí con la pandemia, ¿no? Y además ese proceso de ruptura que introduce el COVID de todas las cadenas y ese proceso de afrontar la necesidad de tener recursos estratégicos y por tanto no depender solo del comercio por la crisis de suministros básicos, se acentúa con una guerra que lo que está haciendo es crear espacios. Ya sabéis que, por ejemplo, los rusos ya han cortado Internet y los chinos también, crear espacios en vez de un mundo globalizado, un mundo polarizado, con unas reglas diferentes, ¿no? Con una competición distinta. O sea que en términos geopolíticos, esto me pasa mucho en la Organización Mundial, porque claro, si entráis, por favor, entrar, www.icsw.org, porque además está en español también, está un montón de idiomas, en francés, en inglés. Entrar, por favor, vais a ver la cantidad tan diversa, porque claro, son 72 países los que tienen, como imaginaos el número de ONGs, el número de
y las sensibilidades son muy diferentes. En trabajo social, por ejemplo, a la hora de acordar los principios éticos tenemos complicaciones entre unos países y otros, y entre unas religiones y otras, tenemos dificultades que cuando las ves en primera persona porque tienes que generar consensos, es difícil, ¿no? Entonces ahí yo sí que he visto esta diferencia en el peso asiático. Tenemos el Congreso Internacional de las Escuelas de Trabajo Social y de nuestra organización en octubre de este año, 2022, que os invito a los que queráis ir porque va a ser online. Será presencial la inauguración y la clausura en octubre. Muy interesante y vais a ver la diferencia que hay de afrontamiento, ¿no?, entre sistemas de bienestar con muchísimos recursos como es el surcoreano y otros lugares del mundo, y cómo a veces lo que hablamos aquí como una prioridad en otros lugares del mundo no lo es. O sea que lo primero que tenemos que afrontar es un entorno muy complejo, muy complejo. En segundo lugar, un entorno digitalizado y en tercer lugar, un entorno en el que necesitamos cada vez más compartir buenas prácticas y asumir una superdiversidad que nos viene de lleno. Me decía Claudia muy amablemente en la presentación, que excede mis méritos, lo hace porque es amiga, que estoy en un proyecto europeo, soy el responsable español de ese proyecto, sobre ayuda humanitaria y evaluación participativa. Entonces tuvimos la primera sesión con los socios turcos. En Turquía hay ahora mismo 6 millones reales de refugiados sirios. Entonces, claro, cuando tú incorporas 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, no basta con decir que vengan, tienes que organizarlo, es complejo, ¿no? Y estamos en movimientos de este tipo que desde la perspectiva del trabajo social nos ponen en riesgo y es un reto y además lo tenemos que afrontar. Entonces, la primera cuestión era, bueno, contaros entonces desde dónde yo os hablo desde mi experiencia como investigador, como profesional y también en este caso como profesional en las organizaciones internacionales, que yo creo que es interesante. Y en segundo lugar ya paso en concreto, paso en concreto a centrarme en los ámbitos más relevantes que quiero compartir con vosotros. Lo primero es el planteamiento básico. Para mí el planteamiento es que la innovación y la sostenibilidad solo se pueden dar en una sociedad que evoluciona incluyendo al ciudadano. Y eso implica servicios sociales codiseñados, participativos, universales y digitalizados. Y no tenemos otra. Tenemos que ir a sistemas de mayor integración. Que la evaluación desde el principio esté presente, que la evaluación sea participativa, que podamos abordar y comparar las buenas prácticas y que los datos que generamos sean realmente escalables y utilizables. No que al final nos quedemos, que es verdad que todos los que estamos en el ámbito de trabajo social siempre hablamos de la intuición, pero necesitamos algo más que la intuición porque después hay intuiciones muy diferentes. Y entonces, claro, lo que necesitamos es que nuestra usuaria, pues tenga las mejores condiciones y en el ámbito de las políticas públicas, por eso estoy yo en esta asociación mundial, que podamos introducir el debate de los servicios sociales y el trabajo social en la agenda pública. Os propongo un ejercicio y es que miréis en vuestros periódicos, los que leéis, cuántas noticias, cuántos artículos de opinión que ponga trabajo social y servicios sociales veis publicados en los periódicos al cabo de un mes. A lo mejor no sale ninguno. O al cabo de un año no sale ninguno. Si nosotros necesitamos poner nuestra perspectiva en la agenda pública. Si vamos para adelante, aquí tenéis los días, el Día del Trabajo Social de este año, el que os digo que los pactamos las 3 organizaciones, la ICSV, ICS y la Asociación de Escuelas, Bienestar Social, de ONGs, Asociación de Profesionales de Trabajo Social y Asociación de Escuelas de Trabajo Social. Bueno, el tema de este año ha sido un poquito diferente en Naciones Unidas porque estamos viviendo estos procesos de cambio al general pactado ya hace un año y nos hemos movido hacia la seguridad alimentaria. Este es un tema candente. Es un tema candente y va a ir a más. Tenemos problemas en 2 ámbitos. Y bueno, me permitís que le dedique 15 segundos porque resulta muy interesante, ¿no? Nosotros organizamos Naciones Unidas, todos aquí tenéis formación internacional en Naciones Unidas, todos los años hay una comisión de desarrollo social en la que las ONGs y las trabajadoras de trabajos sociales tenemos siempre un estatus consultivo, podemos intervenir. Y nosotros organizamos siempre, esta la organicé yo este año, en Nueva York organizamos siempre
un side event, un evento paralelo, donde presentamos en la agenda pública y en el debate en Naciones Unidas nuestras perspectivas desde el trabajo social. Y también lo organizamos sobre la vulnerabilidad alimentaria. Tenemos aquí un problema en muchas zonas del mundo, mucho más que aquí, ¿no? Obviamente. No hay que olvidar que la seguridad alimentaria tiene dos dimensiones. Una, el acceso a la alimentación básica y dos, las buenas prácticas alimentarias. Igual que en el inicio del trabajo social, en las primeras décadas del siglo XX, y eso lo decía muy bien Jane Addams, las prácticas higiénicas permitieron aumentar enormemente la salud de la población. Las buenas prácticas alimentarias en sociedades que coinciden a la vez, pasa en el caso mexicano, norteamericano y en el español también, coinciden a la vez procesos de desnutrición con procesos de obesidad infantil y de comida basura, necesitamos abordarlos de manera integral, ¿no? Este es el tema de este año, que lo sabéis todos, ¿no? No dejando a nadie atrás. ¿Y cuáles serían, desde este punto de vista, si tengo que hablar con vosotros de digitalización e innovación? Lo pensaba al escribir esta presentación. O sea, ¿qué os puedo contar yo que sea realmente innovador? Que es lo que yo veo desde mi experiencia, que realmente está ahí. Y lo podéis ver y lo puedo compartir y va a marcar el próximo año, los próximos años, ¿no? Yo creo que lo que nos está pasando en servicios sociales es que se están redefiniendo las áreas tradicionales. Tenemos una diversidad familiar de origen, etcétera, muy grande. Tenemos además unos procesos de subcontratación muy fuertes. Nos hemos convertido en muchos casos en gestores de pliegos de concursos y necesitamos avanzar, ¿no? Y tenemos dos ámbitos nuevos. Este ámbito, yo creo que además con la guerra es que nos ha venido de golpe. Estábamos trabajando en ello por causa del COVID, pero claro, la ayuda humanitaria en emergencias sanitarias y bélicas y catástrofes, esto es, bueno, pasó en Japón con Fukushima. Tenemos cantidad de... Los procesos migratorios generan a su vez implosiones en la estructura social de los países donde la población se marcha. Tenemos sistemas de colapso. Por ejemplo, en Latinoamérica hay un problema gravísimo. Dos de los socios del proyecto europeo son Brasil y Colombia, con los refugiados venezolanos, que es otra catástrofe sin parangón y que afecta en muchos ámbitos. Por ejemplo, el sistema universitario lo ha estresado muchísimo porque en Venezuela había una política, sobre todo en la Universidad Central de Maracaibo, de financiación gratuita del doctorado en Estados Unidos. Muchos de los académicos y académicas venezolanos eran personas de alto nivel, se han ido todos a Colombia y Brasil y han copado por su propia competencia, pero claro, los de allí tampoco, en fin, te genera de repente, si aquí vinieran, yo qué sé, 500 catedráticas de trabajo social por toda España con permiso de trabajo, con su competencia a concursar, pues realmente te genera dificultades de integración, ¿no? Entonces, os pongo una cosa realmente particular, pero es que los flujos migratorios y las catástrofes tienen muchas aristas, muchas dimensiones, ¿no? De ayuda humanitaria y después, en lo que yo soy más experto, que es el ámbito de la sostenibilidad en el entorno digital, o sea, la digitalización. Aquí tenéis el que quiera mirarlo, este es un libro que se acaba de publicar este mes, que se llama Trabajo Social en Emergencias de Salud, y que lo ha editado una catedrática australiana, Patricia Freund, aquí se ve mal, y lo que hace es que analiza lo que ha ocurrido en los 6 primeros meses del COVID y después buenas prácticas, como veis aquí, ¿no? En todos los ámbitos que afectan al trabajo social, analizando 75 países. Yo creo que realmente es una de las formas de abordar la sostenibilidad y la innovación en nuestra profesión es comparar las buenas prácticas. Este libro, bueno, acaba de publicarse, ¿no? Aquí tenéis otras cuestiones que el que quiera las puede ver en el ámbito de la austeridad y en el ámbito del trabajo social digital. Esto es un poco de autopublicidad, me vais a disculpar, pero resulta que cuando llegó el COVID estábamos todos encerrados, entonces con unos cuantos amigos de trabajo social creamos un canal de YouTube de trabajo social y tenemos 917 suscriptores. A mí me parece increíble, ¿no? Que haya 917 que están viendo nuestras entrevistas a profesionales. Hemos entrevistado a la presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, a Silvana, hemos entrevistado a Ana María Campanini, bueno, a un montón de gente. Y claro,
Hombre, no digo que os suscribáis todos, que es gratis, no digo, no hace falta, ¿no? Pero podéis mirarlo. Entonces ahí tenéis de trabajo social digital, que es el tema de la conferencia de hoy, un montón de entrevistas, características, metodologías, y lo hicimos todo en abierto, pues porque estábamos desbordados, todos encerrados en casa en marzo de 2020, en abril de 2020. De hecho, hicimos unos seminarios para compartir las buenas prácticas, que entonces estaba todo muy confuso, organizadas por las trabajadoras sociales, y entrevistamos a las trabajadoras sociales sanitarias de La Coruña que tuvieron en los primeros meses de la pandemia una estrategia excepcional. ¿Y sabéis por qué? Derivada de su experiencia logística aprendida con el Prestige. Entonces ellos se organizaron prácticamente de manera, con logística militar, se organizaron, distribuyeron toda la tecnología, hicieron las entrevistas domiciliarias, salieron a buscar al usuario porque estábamos todos colapsados y encerrados, y se organizaron fenomenal. Bueno, todo eso lo tenéis ahí, ¿no? Y podéis mirarlo y podéis daros cuenta de hasta qué punto es relevante lo que se hace en nuestra profesión, que a veces queda muy silencioso, ¿no? Bueno, esta es la cátedra de innovación social que os contaba, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Aquí estamos intentando desarrollar un nuevo modelo de atención domiciliaria, lo vamos a ver enseguida, pero uno de los retos que tenemos es diseñar un nuevo modelo de atención domiciliaria incorporando la tecnología y conservando el mayor tiempo posible al ciudadano, a la ciudadana en su casa. No porque queramos nosotros ahorrar dinero, que también es verdad, sino porque uno quiere estar en su casa. Uno quiere estar en su casa. Entonces la tecnología nos tiene que ayudar a generar espacios de confort y seguridad, que está pasando lo contrario. ¿Habéis visto estas manifestaciones de personas mayores que no les hacen caso en los bancos? ¿Qué pasa? Que te das un golpe en el coche y llamas y tienes 700 llamadas para que te atienda alguien. Nos ocurre lo contrario, ¿eh? No necesariamente la digitalización implica sociedades más horizontales y más homogéneas, sino que puede incorporar mayor jerarquización y mayor exclusión y dificultad, y es un reto básico el dar competencias a nuestros estudiantes, los que estáis aquí, ¿no? Y a nuestros profesionales para abordar este problema de competencias digitales, porque el modelo de digitalización no es neutral y nos podemos encontrar, y de hecho así está pasando en algunos entornos, que el objetivo básico es el ahorro de costes y no la prestación de servicio, y por lo tanto la prestación de servicio es peor. Bueno, esto lo tenéis aquí, ¿no? ¿Qué áreas de investigación tenemos después de la COVID? Bueno, digo después de la COVID porque parece que esto está cayendo, ¿no? Pero esperemos que no dure. Bueno, pues las tenéis aquí, ¿no? Yo creo que para mí lo podría sintetizar, como pasa en la Agenda 2030, en dos variables. Una es la participación y otras son las políticas del cuidado. Necesitamos como ciudadanos participar y necesitamos introducir las políticas del cuidado como una prioridad. Las políticas del cuidado es muy diferente a las políticas de ahorro o a las políticas de exaltación o a las políticas de afirmación. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente. Por supuesto, hay muchas formas de afrontar nuestra actividad profesional, pero si te defines desde el ámbito de las políticas del cuidado, no es lo mismo que si te defines del ámbito de las políticas de afirmación, personal, grupal, nacional, comunitaria, o si te defines desde el ámbito de las políticas de identidad. Es distinto. A mí me parece que las políticas del cuidado tienen un punto de recuperación de la dignidad del ciudadano y que nos llevan, más allá del altruismo y la cooperación solidaria, a ponernos en función del otro que participa, de la otra que participa como sujeto, ¿no? Pleno, ¿no? Y por eso hablo de coparticipación, de codiseño y de relegitimación precisamente de la actividad comunitaria y del sistema público, que es uno de los efectos positivos dentro de la catástrofe que es de la COVID, ¿no? El hecho de volver a poner la necesidad de la cooperación colectiva como un principio básico de supervivencia, ¿no? Si pasamos a qué tendencias, hablando de la innovación en servicios sociales en el Día Mundial de Trabajo Social, qué tendencias tenemos de nuestra profesión, ¿no? ¿Qué tendencias afrontamos? Yo creo que aquí, para mí, tenemos nuevas demandas, equipos interdisciplinares, las nuevas tecnologías y sobre todo la necesidad de poner nuestra disciplina en el debate de lo que realmente se discute. Por eso es que os hablo aquí desde el realismo crítico a las relecturas de coloniales. Nosotros tenemos que tener un debate, bueno, es mi opinión, podéis pensar otra cosa perfectamente, ¿no? Pero yo creo que en el trabajo social, que es una ciencia relativamente interdisciplinar, ecléctica, tú no te formas para ser
follower, seguidor, fan, de nadie. Te formas para intervenir y generar mayor bienestar. Y por lo tanto, tu aproximación tiene que ser poliparadigmática, no tienes por qué ser cuando, como yo estudiaba, o eras marxista, o eras conductista, o eras popperiano, y si no, a tortas. No es necesario. No es necesario. Yo creo que hay que dar un paso más allá, ¿no? Nuestros usuarios van a tener necesidades, visiones, estrategias muy diferentes y tenemos que tener la capacidad, como lo hacemos ya hoy en día, de atenderlos de otra manera. Entonces yo creo que hay que estar aquí. Hay que estar en el debate sobre los servicios sociales y afrontando las 4 características de lo que tenemos delante, que es superdiversidad, la importancia de las redes sociales, las catástrofes y la digitalización. O sea, las catástrofes van a seguir funcionando, van a seguir existiendo. Yo creo que, por ejemplo, una catástrofe que no nos damos cuenta, bueno, a lo mejor aquí es diferente, ¿no? Pero no nos damos cuenta es que es la catástrofe demográfica. Ya en ciudades como Barcelona, como Madrid, hay más mascotas que menores de 15 años. Entonces, ¿qué es lo normal? Que te preocupes por los derechos de tu mascota. Es que es normal, está bien. Pero aparte de eso, que claro, es que lo tienen más cerca, es que los niños no hay. Entonces, esta ola demográfica, como saben los que estudian antropología y los que estudian demografía, la ola demográfica se manifiesta como un tsunami. Ahora no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y de repente ya no hay ya no hay posibilidad de revertir la tendencia porque el número de mujeres en edad fértil es menor de lo que es necesario y porque se te viene encima un cambio que va a adoptar, sobre todo para los de mi generación, que llegaremos a mayores muchos, va a adoptar unos sesgos muy preocupantes, ¿no? Bueno, pero es así. Tenemos que anticiparnos a los problemas. De ahí que sea tan importante desarrollar estos modelos de atención domiciliaria más eficaces, ¿no? Aquí os pongo, como os hablaba antes una de las actividades que a mí me llevan tiempo es intentar situar en artículos de opinión en la prensa escrita el tema de los servicios sociales y el trabajo social. Entonces pongo aquí algunos artículos de prensa que he escrito en periódicos en el último año, pues para abordar realmente y popularizar y, digamos, difundir los planteamientos que se derivan del trabajo social, ¿no? Yo creo que la política del cuidado tiene que estar basada en el reconocimiento de las diferencias, ¿no? Y por eso os pongo este. Después, a partir de aquí, para los que ya tenéis más edad como yo, que no hay muchos, veo que, en fin, afortunadamente sois todos muy jóvenes, pues la verdad es que ¿qué pasaba antes de la COVID? Bueno, aquí tenemos a ¿dónde está nuestra vicepresidenta del colegio, no? Lo que pasaba antes de la COVID era esto. Lo que estábamos haciendo era subcontratar todo el tiempo. Subcontratar todo el tiempo, ¿no? Y convertirnos en supervisores. Y bueno, teníamos nuevos nichos de empleo, pero una carga burocrática. Y gestor de prestaciones y y evaluador de los niveles de dependencia. Eso es lo que ha pasado. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues yo creo que ahora estamos en un proceso de cambio. Y ahí el trabajo social realmente, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social digital, sí que yo veo que en España estamos generando muchísimas propuestas interesantes de nuevas tecnologías y que ahí estamos quizás un punto por delante en el proceso de cambio y el debate público en el trabajo social mundial de lo que estábamos en los últimos 100 años en otras disciplinas. O sea que a la tecnología estamos llegando en el grupo de cabeza. Hay que aprovechar. Nosotros tenemos que situar nuestra actividad profesional, porque además, de hecho, es muy buena, situarla en el debate de cabeza. Y lo que está ocurriendo aquí es que esto, el puntero, no sé cómo es. Aquí está. Aquí tenéis. Bueno, aquí lo que veis aquí es, en primer lugar, que somos profesión de referencia ya, o sea que con la COVID ha cambiado nuestro estatus legal. En segundo lugar, que hemos incorporado aceleradamente nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, el debate está aquí. Es verdad que el debate del Social Service Design, de los servicios sociales digitales, es un debate que tiene ya una trayectoria de unos años en el Reino Unido, es verdad, pero este abordaje del codiseño, que en el fondo lo que significa para los que estáis aquí os guste este tema, es que en los servicios sociales del futuro estamos incorporando ya en la definición, el tratamiento con el usuario, en las dinámicas de grupo, en la definición de los espacios, metodologías que vienen del diseño. Ya sabéis vosotros que los diseñadores se encargan, las diseñadoras, de intentar emerger, visibilizar las necesidades y las demandas del colectivo al que van dirigidos.
Y eso es una herramienta muy buena para nosotros. Nosotras necesitamos visibilizar lo que está oculto, ¿no? Esto es lo que tenéis aquí, ¿no? Si vamos un poquito para adelante, pues os sigo poniendo algunos artículos, bueno, como la transparencia, y las transparencias las tenéis sobre los temas fundamentales, ¿no? Las redes sociales nos llevan a un ámbito de polarización, está súper estudiado, y nosotros frente a la polarización, me gusta o no me gusta, y que todo es me gusta o no me gusta, tenemos que ir a una lógica, bueno, perdón, tenemos que ir, no. A mí me parece que sería bueno odiarnos menos y cuidarnos más, pero podéis pensar lo que queráis, ¿no? Yo es como lo veo, ¿no? Creo que tenéis ahí una serie de características de las políticas del cuidado, tenéis algunos artículos, ¿no?, sobre cómo definir los servicios sociales en el siglo XXI desde las políticas de cuidado y cómo incluir la participación, ¿no? Aquí es un punto importante porque, lo siento porque sois más jóvenes, pero los más mayores, que aquí, bueno, alguno de mi edad, somos más. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el servicio de prestaciones nuestro está definido para la población mayor. Nosotros no le pagamos los viajes a nadie joven, excepto el Erasmus, que es poquísimo, como sabéis todos los que estáis aquí, y sin embargo financiamos el inserso. ¿Por qué? Pues no es que sea ilegítimo, es un pacto social que lleva funcionando 40 años de protección del colectivo de las personas mayores, pero el colectivo de las personas mayores ha cambiado. Ahora la pensión media es más alta que el salario mínimo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que abordar los procesos de cambio. ¿Es ilegítimo? No. ¿Está mal? No. Es que en la realidad lo que hay son acuerdos entre grupos con intereses legítimos. Tenemos que ponerlos sobre la mesa y ver el tipo de sociedad que queremos. Pero es verdad que hasta ahora, como os pongo aquí, tenemos siempre nuestras dinámicas generan ganadores y perdedores. No va a haber una sociedad nunca. Yo creo que esto sí que se puede afirmar científicamente, apodícticamente, como dirá Aristóteles. No va a haber nunca una sociedad totalmente equilibrada, sin problemas de jerarquización, roles y estatus. No va a ocurrir. Nosotros somos mamíferos, somos personas que nos agrupamos, tenemos competencias diversas, tenemos habilidades distintas. Pasa cuando uno es joven, ¿no? Y de repente imaginaros todos los que estéis aquí en la flor de la vida, con esa potencia, ahora aunque sea con la mascarilla, con esa energía, ¿no? Y de repente, oye, ahí sigue, a la vez que le dices que sí a alguien, le dedicas tu tiempo, tu energía y a veces tu cuerpo, lo que corresponda, bueno, pues resulta que no se lo dedicas a otra persona y la otra persona se siente excluida y dice que te quiere o que le gustas, pero a ti no te gusta, es un monstruo, no te atrae de nada. Entonces tú cada vez que eliges, pones fuera de tu ámbito y pones dentro. Y vas generando vínculos de solidaridad y vas generando oposiciones y resistencias. Y nuestras sociedades se estratifican. Pero siempre ha sido así. Entonces, la cuestión no es que haya ganadores y perdedores, sino cómo yo consigo, digamos, atemperar las ganancias e introducir mecanismos para que vivamos bien, para que no pierdas. Como decía Ortega y Gasset, el gran filósofo de la primera mitad del siglo XX español, para que puedas vivir desde un suelo que merezca la pena ser vivido, desde una posición que merezca la pena ser vivida. Entonces, más bien que un mecanismo, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero a mí me parece que más que decir lo cambiamos todo tal, es verdad, las revoluciones te permiten cambiar cosas, pero fijaros en qué acabó la Revolución Francesa, acabó en Napoleón, acabó en el Imperio. Después de 40 años de liarla y del terror de Robespierre, acabó en el Imperio. Es decir, que hay que tener cuidado con esto. Lo que sí que es cierto es que, como siempre va a haber ganadores y perdedores, lo que se trata es de atemperar ese equilibrio y de intentar introducir los mayores niveles de bienestar posible. Y esa es la función, en el fondo, del trabajo social, es ayudar, trabajar centrado en la persona en situación por los propios derechos de esa persona, no por mi motivación interna, que también, sino por los derechos de los ciudadanos, ¿no? Aquí tenéis de nuevo el tema de la polarización y las políticas y el cuidado. A mí me parece que es una cuestión que os animo a trabajar porque realmente es que estamos muy polarizados. No sé si os pasa a vosotros el que tenga Instagram o Twitter. Todo va de zascas. Todo va de el zasca que le dio no sé quién a no sé cuánto. La forma de llamarte la atención es que aparezca en el mundo deportivo, en el Marca o en el As o en Sport, que aparezca, bueno, no sé quién tiene un nuevo bikini, una nueva, aparece de no sé qué, el gran susto, fíjate, tal, rompe las redes o crujen o se incendian. Y es una pura tontería. Pero en el fondo estamos siempre en ese mecanismo de sí, ¿no? Muy binario que lleva a una estrategia de polarización y las cosas no son blanco o negro.
aquí tenéis, bueno, si os interesa lo podéis leer. Y finalmente, de cara a la conferencia, ¿cuánto me queda? ¿5 minutos? Bueno, vale. Vale. Bueno, pues para que podamos discutir, aquí os presento un artículo que publiqué sobre las 8 prioridades en los servicios sociales. Podemos ir un poquito más rápido. El diagnóstico de intervención, bueno, yo creo que esto es fundamental, lo que hablábamos antes de ampliar el debate de la caja negra de la exclusión social. A partir de aquí, ¿cuáles serían las perspectivas? Os las he dicho antes, el nuevo módulo de atención domiciliaria, el envejecimiento de residencias, los menores y familias en condiciones súper diversas. Y para mí, esta es muy importante para nuestra vicepresidenta. Yo creo que todos os vais a incorporar a una carrera profesional. Tenéis que saber cómo funciona un grupo, cómo te seleccionan, cuáles son las características, cómo trabajar en equipo. Vas a trabajar con más gente. Es una carrera profesional. Deberíamos tener un seminario de carrera profesional dentro del grado siempre, ¿no? Y finalmente, este eje para mí es el fundamental, ¿no? La no discriminación, que es lo que alienta en el fondo toda la teoría feminista, que es lo que alienta en el fondo todas las teorías del reconocimiento, que es la no discriminación como eje articulador de tu actividad. Si vamos para adelante, bueno, pues todo esto es razonable porque sois todos nativos digitales, ¿no? Lo cual no implica no usarlas bien, tenemos nuestras adicciones, tenemos nuestras limitaciones y a mí me encantaría que trabajarais sobre estos temas, ¿no? Los temas de formación, gestión de los datos, enfoque del papel interdisciplinar. Y ya para ir al final, bueno, esto es un modelo posible, ¿no?, que estamos haciendo en la cátedra de Fuenlabrada de intervención, incluyendo un algoritmo de inteligencia artificial en los servicios sociales basados en una perspectiva centrada en el sujeto. Y a mí me gustaría acabar con esto, ¿no? Después hay más transparencias, pero no puedo alargarme más. Me gustaría que pensarais, porque yo creo que en el fondo estamos todos aquí, por eso no somos humanistas, ¿no?, que lo primero no es la tecnología, sino los problemas de la población usuaria. Tenemos que definir la tecnología por los problemas que detectamos. Por regalarnos más ordenadores o ponernos más, no vamos a arreglar los problemas. Los problemas vamos a arreglar si nos centramos en la persona. La persona es la clave. Y a partir de ahí tengo que diseñar, tengo que visibilizar los servicios sociales, simplificar los trámites, ofrecer ayudas, fortalecer las competencias digitales. Y de cara a cómo organizar esto, pues yo creo que tenemos que ir de nuevo, centrarnos en esto, ¿no? Necesitamos una escucha activa. Necesitamos una escucha activa de nuestra relación con el usuario y con los demás, ¿no? Yo creo que siempre que escuchas activamente, que eres capaz de percibir, que amplías tu mente, generas un espacio profesional mayor, ¿no? Y finalmente, las propuestas, estas me quería detener en las competencias, que seguro que aquí en la facultad os las dan, pero las competencias básicas para afrontar estos retos, ¿no?, que son en el análisis de buenas prácticas, ¿no? En el análisis de buenas prácticas que os permita abordar lo que ocurre no solamente con la intuición, sino con una formación científica que permita desarrollar estrategias de intervención que generen un mayor bienestar social. Porque al final, para lo que estamos, todos los que estamos aquí, vosotras y yo, es para intentar que nuestro mundo sea mejor, que haya oportunidades y que las personas puedan desarrollar sus trayectorias personales, coincidan o no con las nuestras. Así que muchas gracias. Bueno, ¿y para qué? ¿Esto funciona? No. Ahora, hay una frase que me gusta mucho de Marco Aurelio, ¿no?, que estuvo por aquí, en Tarragona, en el Imperio Romano, que decía que es una vergüenza que en una vida en la que el cuerpo no desfallece, renuncie el alma. Y yo creo que eso es muy importante en trabajo social. Muchísimas gracias, Antonio. Creo que vamos un poco atrasados, pero que vale la pena que le dediquemos unos minutos a discutir o a preguntar o a tratar de aclarar algunos de los tantos conceptos que nos trasladó Antonio, que va desde la atención centrada en la persona hasta lo importante que serán las nuevas áreas de intervención que él ha definido como la sostenibilidad y ayuda humana, por un lado, y la sostenibilidad en el entorno digital. Por ahí hay un micrófono, entonces vamos a hacer un turno de palabras y luego las dejamos para que tú respondas. Vale.
Animémonos. Los has dejado sin palabras, Antonio. No, no. Oye, sin palabras no, que estáis hablando, que lo veo. Sin palabras no. Sin palabras para mí, pero el teléfono también lo veo activo en muchas manos, o sea que... Oye, si queréis podéis mandarme la pregunta por WhatsApp, ¿eh? Si os es más fácil, ¿Les es tenéis más fácil, más no? intimidad por el WhatsApp, no pasa nada. Aquí creo, Blanca, ¿sí? No, sí. Bueno, muchas gracias, Antonio, por esta visión panorámica, ¿no? También de la internacionalización del trabajo social, que es muy importante, y bueno, también este reto que supone la digitalización y estos cambios, y bueno, y estas nuevas necesidades que surgen y que aumentan, ¿no? Dentro de las líneas que ya dijo la Unión Europea, ¿no? Sobre todo el tema de migración, seguridad alimentaria, ¿no? Cambio demográfico y cambio climático que tenemos que afrontar y que el trabajo social no debe afrontar. Yo veo aquí un tema, quería preguntarte, y un tema que creo que puede preocuparnos, ¿no? Como trabajadores sociales, que es el hecho de la brecha digital, ¿no? De cómo la tecnología tiene acceso mucha parte de la población, los jóvenes, hay el uso de las redes sociales, etcétera, pero hay un sector de población más vulnerable que no tiene acceso no solo a las redes, sino a Internet, o que no sabe que digitalmente no tiene una alfabetización digital, ¿no? Entonces, ese es un reto que yo creo que preocupa y que es importante de cómo hacerlo y cómo también presionar para que haya la posibilidad de una alternativa a usar, ¿no? La digitalización. Se han movilizado, ¿no? Las personas mayores reivindicando todo este tema, y creo que, bueno, que es importante. No obstante, hay aspectos muy positivos de la digitalización, yo creo, en el trabajo social, ¿no? Como puede ser la reducción de la burocratización, ¿no? Es decir, y hay muchos retos para digitalizarse socialmente. En el sentido que salud, por ejemplo, ha habido un avance importante en la digitalización, en la pandemia ha sucedido, por ejemplo, aquí en Cataluña con el aplicativo de la Meva Salut, ¿no? Pero en cambio, servicios sociales, aún la ley de dependencia está por digitalizar, ¿no? Es decir, hay todo el tema de que, bueno, que los usuarios, en un estudio que hacíamos, decía una persona que entrevistaba, tengo la sensación, un médico, que los utilizamos como mensajeros, porque tienen que ir al banco, aparte de la complejidad de la ley, ¿no? Que saben muy bien todas las personas que trabajan con ello, la falta de digitalización. Entonces, un poco la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente desde el trabajo social a esos retos? ¿Cómo podemos apoyar a la brecha digital, al hecho y que también tiene un doble filo, porque a veces también lo que hará es que las personas con más recursos podrán tener acceso a lo humano y con menos recursos tendrán que estar dirigidos a lo digital, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos afrontar, o cómo veis, o cómo se ve, ¿no? Estos retos de la brecha digital y también de la importancia de digitalizar en las cosas que verdaderamente son útiles, la digitalización, como es la burocratización, y eliminar estos procesos? ¿Cómo podemos trabajar hacia ello? Bueno, la verdad es que muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta la verdad, magnífica, muy centrada en el tema. Aquí que además es el tema que más me gusta, así que gracias. Yo veo tres cuestiones. La primera es, claramente, la brecha digital de acceso, estamos de acuerdo. Hay una parte de la población que carece de la tecnología o que puede carecer de las competencias para trabajar sobre ella, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer estrategias. Por ejemplo, pongo un ejemplo. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde tengo la cátedra, tenemos unas prestaciones de vivienda. Entonces una de las personas, inmigrante, que tenía vivienda, tenía que renovarla, no podía, tenía que hacerlo a través de internet, tenía unas limitaciones, lo hace desde el locutorio para que otra persona le ayude, desde donde manda las remesas, se equivocan y la pierde. Y ahora tenemos un problema porque tiene que tramitarse y tarda 4 meses. ¿Qué hace esos 4 meses? Entonces la estrategia que vamos a tener es cómo yo, digamos, facilito el acceso, y esto es una cosa que vi en una buena práctica en México, en Monterrey, lo podemos hacer colocando un vínculo
un enlace para que haya alguien de los servicios sociales en contacto que se encargue de los locutorios y de las intervenciones y a los locutorios se les llega a un acuerdo con ellos para que nos atiendan y nos deriven a la persona que sea y no le ayude el que está allí, sino nosotros trabajando, no ya en el locutorio porque no puedes, pero no tenemos tanto personal, pero sí de esa forma. Entonces yo me acerco, me coloco en el lugar donde está el ciudadano, salgo a por él. Entonces, yo creo que esa es una primera, ¿no? Salir a la búsqueda de la persona que tiene la brecha digital, creando espacios, digamos, coordinados, como puede ser un locutorio, o creando centros de atención donde pueden venir las personas, que es el caso de México, Monterrey, donde pueden ir y allí tienen toda la tecnología y una persona que les atiende que es trabajadora social. O sea, tenemos, primero, una experiencia de buena práctica para reducir la brecha digital. Hay otro tema distinto, que es el que tú señalas, que a mí me preocupa muchísimo, que es el de la simplificación administrativa. Porque no es verdad que la digitalización implique, por definición, simplificación. En muchos casos es al revés. En muchos casos tienes más papeles que hacer, tienes más impresos que firmar, tienes más pasos que dar, tienes más lío con la identidad electrónica, tienes más lío con todo esto y al final tienes un problema. Y además te puede fallar la red. No ya que te falle tu acceso, sino que te puede fallar, puedes tener un problema, pues... Entonces, eso es un problema enorme, porque, y es donde el trabajo social tiene que estar en primera línea. Nosotros tenemos que apoyar un modelo de digitalización centrado en la persona. Muchas veces los modelos de digitalización no están centrados en la persona, están centrados en el funcionario o la funcionaria, o están centrados en las prioridades del sistema, que es el ahorro, o está centrado en la jerarquización interna y el control. Es decir, que no hay una identificación directa entre digitalización y simplificación. La simplificación implica un proceso distinto y puede haber formas muy distintas de transformar electrónicamente una organización y se puede reforzar la jerarquización. Y la tercera, que a mí me preocupa mucho, es ¿qué hacemos con las personas que son nativos digitales y utilizan la tecnología? ¿Por qué? Porque como la tecnología no es neutral, yo lo que me encuentro ahora en las personas más jóvenes con las que trabajo es el problema de comportamientos disfuncionales. Cuando yo estudiaba antiguamente, bueno, ya era muy mayor, se llamaban conflicto social y conducta desviada. Pero ahora ya no lo puedes decir, ya no hay nada desviado, ya no hay como... Pero así se llamaba la asignatura, en la Complu, ¿no? Y entonces, claro, aquí nos encontramos con, y lo veis los que trabajéis en Internet, tenemos grupos organizados de personas que favorecen comportamientos, por ejemplo, anoréxicos, intercambian fotos, amputaciones, etcétera, en las redes sociales de muy difícil detección. O sea, tenemos comportamientos de nativos digitales, pero que no son inclusivos ni autoprotectores, ¿vale? Todos los comportamientos de violencia sobre el propio cuerpo, que son muy graves en nuestros adolescentes y en muchas personas, también se dan en el ámbito de los internautas. Entonces, claro, autolíticos, ¿no? Comportamientos autolíticos. Entonces, claro, los estudiamos en trabajo social, pero siempre nos hemos vinculado a un comportamiento externo, ¿no? La gente que se hace escaras, que se hace heridas, que... Pero todo ese proceso ocurre en las redes, que se castiga a sí mismo, a sí misma, con su imagen en la red. Y en tercer lugar tenemos, porque no es neutral las redes sociales, las consecuencias que se derivan de socializarte en un entorno que favorece necesariamente la polarización. Hay un libro de Davis que se llama Estados nerviosos, que se acaba de publicar en castellano, se publicó en Oxford University Press en 2019, que es fantástico porque analiza iba a decir, para no citarme a mí mismo, que también lo analizo, pero bueno, vamos a citar a este que es de Oxford, ¿no? Que analiza esas estrategias de polarización instintivas en las que tú te socializas. Por eso tenemos tanta gente polarizada y tenemos tantos discursos del odio, que no es solamente el discurso del odio en el ámbito político, en el ámbito... No, si es que el odio consiste en que me gustas o no me gustas, y si no me gustas, te doy un zasca y voy a por ti. Entonces, necesitamos estrategias de intervención social con jóvenes que son nativos digitales, que ya no es el problema de la brecha digital, ni de acceso ni de uso, sino que es la configuración, el proceso de socialización interno dentro de las redes. Y ahí tenemos un severo problema. Tenemos un severo problema. Los que tengáis personas mayores a vuestro cargo, lo estaréis experimentando ahora. Todo el mundo que está encerrado, una persona mayor, solo viendo la tele, ¿cómo está? De los nervios. Estaba de los nervios con el COVID, cuántos muertos había, y ahora está de los nervios con la guerra. Y toda la información que les llega está, menos mal que está Netflix, pero es que estamos todos los nervios. Yo mis padres los tengo enloquecidos. 86 y 82 años, es que todos los días parece que se cae el mundo.
Todavía me decía mi padre, Antonio, es que estoy agotado. ¿Y qué? Y dice, estoy agotado de las malas noticias. Y digo, claro, es que son siempre las mismas. Entonces, nosotros necesitamos una intervención, por eso digo que es que esto hay que verlo de manera muy detallada. No solamente es el problema de la brecha de acceso, no solamente es el problema de la brecha de uso porque no sepas, sino que son las estrategias de socialización y los procesos en los cuales aprendemos a relacionarnos con los demás dentro de las redes sociales. Y ahí tenemos una... Bueno, hasta el punto de que estoy convencido de que así aquí tuviéramos, en vez de intervenir públicamente, un chat, ya me habrían llegado muchos mensajes. Pero claro, resulta que te mola más, como vais a un bar, ¿no? Mandarte un mensajito u otras cosas en las que no entramos, ¿no? Pero bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Allá atrás, ¿no? Sí, aquí, Ramona. A ver, ahora. Bueno, te agradecía que nos hubieras compartido esta sabiduría acumulada durante, ¿no?, todos tus proyectos de investigación, muy, muy interesante. Yo me sitúo en uno de los aspectos que has mencionado cuando planteabas los debates teóricos post-COVID y mencionabas dos cosas, cuatro, pero te voy a remarcar dos. Mencionabas el debate de lo público versus lo privado, es decir, que uno de los debates debe de centrarse, ¿no?, en este debate teórico, en esta confrontación público-privado y en cómo situamos los límites, entiendo, las fronteras entre lo que es público y lo que es privado. Nosotros estamos ahora en un proyecto de investigación sobre el modelo de cuidados, ¿no?, hacer un diagnóstico que lo tenemos bastante hecho porque venimos de proyectos anteriores, pero una de las hipótesis que planteábamos es de que debíamos afrontar un cambio en la concepción de lo público, para que lo público no sea tan solo lo público, sino que incluya también lo comunitario, ¿no? Teniendo en cuenta lo indefinido que puede resultar lo comunitario, y esto tendría que ver con otro de los aspectos que tú nos participabas, que era el tema de la coparticipación, ¿no? Es decir, la cocreación, coparticipación, trabajar con la ciudadanía. Es decir, situarte un poco aquí. La pregunta sería cómo debemos afrontar este debate y cómo se debe de redefinir lo público para que en realidad podamos conseguir esto que siempre tenemos en el centro, que es la atención integral centrada en la persona, que llevamos muchos años hablando de ello, pero que no hemos conseguido y que la crisis de la COVID nos ha dejado en evidencia, de una evidencia desencarnada, creo yo, que la atención no estaba centrada en la persona. Yo cuando estalló la crisis de la COVID pensaba muchísimo en una entrevista que hicimos Yolanda y yo en 2014, quizás era, a un director de una de las residencias que después fue de las primeras y más afectadas. Se le murió, no sé si un 40%, un 30%, 40% de la población residente. Y nos habló solo de la atención integral centrada en la persona y de cómo en la residencia trabajaban con la atención integral centrada en la persona, ¿no? Y es evidente que seguro que lo hacían, pero que no acabó resultando y fracasó, ¿no? Llevamos años hablando de esto. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Quizás esta redefinición de la frontera entre público y privado, esta idea de incluir más a la ciudadanía, ¿cómo tenemos que hacer? Que también lo hemos intentado, porque el tercer sector ya lo hemos incorporado, ¿no?, concertando, haciendo muchas cosas. Pero, ¿qué tenéis ahí? Si habéis pensado un poco en ello y cómo tiene que ser esta redefinición. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es un tema muy difícil, ¿no? Es un tema muy difícil. Yo creo que lo que yo experimento, y ahora con la guerra pasa más, es el hecho de que nosotros hemos vivido, yo toda mi vida, ¿no?, bajo el sueño del individualismo extremo. Yo me acuerdo que había un libro cuando yo era jovencito que se llamaba ¿Quién se ha comido mi queso?, que era un libro de estos de gerencia, de conquistar, de tú te comes todo el queso, te pillas todo el queso, te lo pillas todo para ti, las cosas no tienen consecuencias. Y ahora, tanto la crisis ecológica, que exige abordarla globalmente, como el cambio climático, que exige abordarlo colectivamente, como la COVID, que ha exigido abordarlo colectivamente de manera radical. Ya no es una discusión si se calienta o no, es que nos morimos todos. Por eso digo que el 21 ha empezado ahí, ¿no? Y la guerra, que siempre es algo colectivo, ¿no? Pues esto
El primer paso es la relegitimación de lo público, en el sentido de la buena gestión y de la capacidad cooperativa. Otra cosa es después si lo definimos como prestación de servicios dentro de un marco definido públicamente y evaluado públicamente, pero que lo preste una empresa privada. Esto es un tema que es diferente, pero para mí lo primero es resignificar y volver a poner en su lugar el peso de lo común, de lo colectivo, de lo comunitario, que no se puede identificar tampoco con las formas de lo común, lo colectivo y lo comunitario de la primera mitad del siglo XX, que no es que signifique que lo comunitario es que el que gana se lo queda todo. Uno de los problemas de deslegitimización, y me permites un comentario que yo creo que es, pues si os sirve, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la definición de lo público y lo privado es que, hablando de lo público y de la gestión, muchas personas cuando llegan a un cargo, la política, pero también la vida universitaria, en muchos lugares, una vez que lo consiguen, lo privatizan, en el sentido de que se convierte para ellos. Yo soy director de departamento y ya es para mí todo. Y ya ejerzo yo mi poder y ya hago yo lo que quiero. Yo soy presidenta del gobierno y me lo quedo todo. O hago aquí y ya no respeto ni minorías ni mayorías, yo fuerzo. O sea, esta mentalidad de que lo público es para el que lo conquista, pero con una lógica que después no tiene repercusión en el bienestar colectivo. Entonces, aquí hay que definir lo público, pero teniendo en cuenta que ese riesgo existe y ese riesgo yo lo he experimentado muchas veces en mi vida, os pasará a todos los que vais a empezar a currar, que tienes una compañera o un compañero que quiere el cambio, la lía, habla, se moviliza y cuando llega al poder, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Y te quedas, y entonces ya, ¿qué ha pasado? Oye, pues desde el chalet hasta la pasta, lo que sea, tal, y el yate ruso. Entonces, pensarlo por un momento. Esa es la primera, ¿no? Resignificación de lo público, ¿no? En segundo lugar, yo creo que desde el trabajo social lo que podemos hacer es poner de relieve investigaciones a nuestros gestores que ponen de manifiesto el impacto de lo comunitario bien gestionado en la salud de las personas. Hay toda una corriente de investigación en Estados Unidos de un proyecto que se llama La paradoja de la generosidad, que ha funcionado 10 años, donde demostraban empíricamente cómo el entorno en el que hay más confianza, más lealtad, más inclusión, generaba mejores niveles de vida, menores niveles de diversas enfermedades y mayor bienestar personal y colectivo. Entonces, de nuevo, es volver a poner de relieve que empíricamente puedes demostrar esto. Pero claro, siempre que solventes la primera ecuación, que no es lo comunitario o lo público para que el que llega se lo quede todo, sino que es una lógica diferente, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que estos retos a los que vamos van a necesitar, igual que el modelo de atención domiciliaria, que trabajemos que reforcemos el vínculo comunitario. Pero si te fijas, en las facultades de trabajo social cada vez se habla menos de trabajo social comunitario. En Estados Unidos han desaparecido las asignaturas. Es un mundo muy individualista, ¿no? Entonces nosotros necesitamos ahí, desde la perspectiva de la formación, volver a trabajar en bloques, en red. Nosotros estábamos buscando, bueno, hay un modelo de manzanas también en los servicios sociales de Barcelona, estamos buscando en diversos sitios cómo organizarnos para trabajar en equipo, para aprovechar los recursos, para colectivamente abordarlo, ¿no? O sea que yo creo que ahí tenemos que sacar lo colectivo y lo público del debate que siempre existe sobre la apropiación del que manda y convertirlo en un ámbito de servicio, un ámbito de integración. Digamos, como enfoque epistemológico, ¿no? Pero después estas tensiones siempre van a existir, es difícil, la verdad es que no tengo una respuesta, clara, por ejemplo, no tengo una respuesta clara, no sé si es mejor un parque de viviendas totalmente público o un parque de viviendas bien gestionado comunitariamente con empresas privadas. Ahí tenemos siempre esa tensión. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo el ámbito de lo comunitario, de lo público, es una que ayuda. Mira, os cuento una cosa, porque esto tiene que tener sentido del humor, ¿no? Os cuento una cosa que me pasó a mí. Yo estuve de catedrático en Michigan, en Kalamazoo, en Estados Unidos. Y entonces resulta que compré todos los muebles, alquilé una casa. Y compré todos los muebles en un sitio que se llama Sears, que es como un IKEA de 8º nivel, o sea, lo peor. Entonces me lo enviaron todo a mi casa. Pero yo me fui a dar una conferencia a Tampa, en Florida, que está pues a 3.500 kilómetros. Y me olvidé. Entonces llegaron a un chalecito pequeñito, pues como otros muchos, con su parcelita sin vallas ni nada. Y entonces pues me dejaron todo en la puerta, todos los muebles, empaquetados, todos perfectos, con su código de barras. Yo llegué a los 4 días y allí estaban todos. Había una rana debajo de una caja de cartón y todo perfecto. Nadie había cogido nada. ¿Tú sabes la tranquilidad que te da eso? Ahora imaginaros, yo qué sé, en el Raval en Barcelona, que dejas todos los muebles en la puerta de la casa.
¿Vosotros qué pensáis que pasaría? Venga, decírmelo por WhatsApp. ¿Qué pensáis que pasaría? Entonces, claro, los niveles de conciencia cívica, de lo comunitario como una actividad colectiva, son fundamentales para nuestro bienestar. Bueno, habláis mucho. ¿Se va a animar alguien jovencito de 20 a preguntar? ¿Nadie? ¿No hay nadie de 20, 22, 19? ¿Nada? ¿Nadie ahí atrás? ¿No? Bien, Hola. muchísimas. Ay, Bueno, yo no tengo 20 y hace años que no tengo 20, pero bueno. Una cosita. Has hablado de, entendido como una pequeña crítica a las revoluciones. Yo creo que cada vez, tal como se está polarizando, con tus propias palabras, la sociedad, creo que hace falta un poco de una revolución. Lo que pasa es que una revolución, como has dicho tú, que nos sirva para cambiar, ¿no?, los mismos perros con diferentes bozales, ¿no? Como dicen, o collares, perdón, collares. Entonces, yo pienso que desde el trabajo social, y también aquí rompo una lanza también para la educación social, porque pienso que tenemos que ir de la mano. Yo llevo 15 años en servicios sociales y no concibo el trabajo social sin mis compañeras educadoras. Hacer unos buenos liderazgos, como has dicho tú, me ha gustado el concepto, por ejemplo, de intentar poner artículos en la prensa, en los medios, donde sea, en las redes, pienso que es fundamental, pero sobre todo hacer un liderazgo también, vemos todo en femenino, pero que no sea un falso femenino, ¿no? Que no sea un femenino masculinizado, ¿no? Es decir, un liderazgo desde la cura, desde la sensibilidad, desde la empatía, desde la esencia, creo, del trabajo social, y que pueda hacer una revolución verdadera para el cambio, ¿no? Para las personas, ¿no? Porque yo creo que, si no, es que todos los indicadores dicen que vamos para el abismo, y no querría ser catastrofista, pero es la sensación que tengo, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que está muy bien, gracias por participar, porque además ya veis que ha sido un valiente. Los de 20 estáis ahí todos escondidos. O sea, que en la oscuridad, que al final no veo, ¿no? Y estoy totalmente... Claro, yo lo digo simplemente porque... Pero claro, esto es discutible, ¿eh? Es mi opinión, no tenéis por qué pensar como yo, ¿no? Pero si os sirve para... Yo la universidad tiene que zarandear nuestra conciencia. Los seres humanos no somos ni ángeles ni demonios, pero tenemos lógicas, tenemos rituales. Entonces, lo que ocurre con las revoluciones, tal y como se han dado en el pasado, es que en muchas ocasiones, como pasa con la francesa, es verdad que no se puede reducir solo a que acabaran en el Imperio Napoleónico. También invadieron toda Europa y también hicieron otras muchas cosas, ¿no? Pero que tienen ese efecto, tienen un efecto que... Perdona, te quería matizar que, bueno... Sí, pues... Sí, que eso me lo conozco bien, pero si tú estás allí y te entregas y al cabo de 30 años la solución es un nuevo emperador, aunque le cortaras la cabeza al anterior, yo creo que lo que intento con esto no es tanto discutir si tiene que haber revoluciones o no, que tampoco va a depender de mi opinión, cuanto el hecho de darnos cuenta de que los procedimientos de cambio en trabajo social tienen que ser progresivos, tienen que incluir a todos y todas, y van más allá. Tienen que soportar también los procesos de, digamos, de vuelta atrás, ¿no? Yo me gusta mucho porque lo vivo en primera persona en la Fundación de Magos y tal. Somos más que lo que hacemos. Por eso, cuando tenemos a una persona en la cárcel, tiene derecho a la reinserción. Eres más que lo que haces. Si no, tendríamos pena de muerte, ¿no? Eres más que lo que haces. Cualquiera de vosotros es más que lo que hace. Y por lo tanto, puede dar marcha atrás en lo que hace. No queda completamente. Por eso, por ejemplo, hemos peleado mucho para que en el 2018 se aprobara por unanimidad en el Congreso de los Diputados los derechos digitales. Y uno es el derecho al olvido. En las redes sociales tiene que haber derecho al olvido. No tienes por qué estar siempre. Entonces, ponía el ejemplo de las revoluciones por eso, porque en muchas ocasiones, en el fragor de la batalla y pensando que no lo podemos evitar porque somos animales mamíferos, en un nuevo liderazgo y en un mesianismo, entre comillas, ¿no? que afecta a todos los filósofos románticos alemanes y a Marx y a Hegel también, claro, pues que con el cambio va a llegar lo nuevo. Y muchas veces no llega del todo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es tener
intentar por lo menos pensarlo, ¿no? No sé si al final tiene que haber más o menos, pero a mí me gusta que lo penséis porque me ha pasado en mi vida personal que me he entregado algo y después ha sido lo contrario. Entonces, imaginaos a alguien que entregara su vida y después pues cae el muro de Berlín y dice, ¿qué he hecho aquí? O al contrario, ¿no? Se trata de tener tener ese matiz que el otro merece la pena, a pesar de lo que haga. Para mí esto es muy importante porque si el otro merece la pena a pesar de lo que haga, entonces no le puedo partir la cara. Tengo que tener... Y eso está en el fondo del trabajo social, ¿no? Que te dedicas a población que quizás es ilegal, está ilegalmente en el país, que quizás, como nos pasa muchas veces con las personas adictas a sustancias psicoactivas, vuelves a caer en la adicción y no has pasado ni una vez ni dos por aquí, sino 20 veces. Tú trabajas en servicios sociales. Tienes población recurrente, que sabes que tú lo ves de una forma y la otra persona solo quiere la prestación y solo quiere esto y trabaja de otra y además te considera un representante del poder, ¿no? Aunque uno piense que es trabajadora social y que te van a querer, pero no es verdad tampoco, siempre, ¿no? O casi nunca, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que integrar, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido los procesos de círculo concéntrico de radio creciente, tienes una piedra aquí al Ebro y se hace un círculo y otro, pues esto es el bienestar. Y después, respecto a que estamos mal, ahí a mí, yo te cuento mi experiencia. A mí me ha cambiado mucho la organización esta internacional, porque no en todo el mundo están mal. Hay sitios que están mucho peores y otros que están mejores. Y a mí me dicen siempre, hice un congreso muy grande hace 4 años, el declive de las clases medias y el trabajo social. Y me dijeron los coreanos, aquí no hay declive. Como mucho ponlo en interrogantes, si no nosotros no vamos. Y de repente dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, está mal, depende. Y cuando viajas, está mal, depende. Nosotros hemos aguantado el COVID a pesar de nuestro colapso sanitario mucho mejor que otros países, ¿no? Entonces, y peor que otros. Entonces, tenemos que... Me gusta más esta mentalidad... A lo mejor es porque tengo hijos adolescentes, pero yo la verdad es que los cambios radicales que ven los mesías no me los creo. tengo mi prevención, pero histórica, ¿no? Entonces, bueno... el trabajo social se ha subsistido 100 años y es una buena disciplina científica es porque es una ciencia, porque tiene protocolos de intervención, porque produce procesos de cambio acumulativos y porque respeta además la autonomía de los sujetos, ¿no? En el fondo, estos cambios drásticos revolucionarios siempre implican que hay un colectivo que se impone al otro porque está en posesión de la verdad absoluta. Y eso, bueno, en nuestro mundo que todos son ciudadanos y que tú eres más que lo que haces, tiene sus dificultades, pero bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo lo pienso mucho, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Perdón, pero estamos media hora de retraso. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Teníamos media hora, vamos a hacer 15 minutos de descanso y venimos en 15 minutos, por favor. Oye, muchas gracias por aguantar media hora más conmigo, ¿eh? Gracias.